Radio Voz, con Javier Moro. En Voces de Ourense continuamos y ya saben que aquí nos gusta mucho hablar de cultura y sobre todo de la nuestra, ¿verdad? De la cultura gallega, de la cultura ourensana. Bueno, pues mañana precisamente tenemos una cita. Tenemos una cita con un escritor. También tuvo y hizo sus pinitos en la política, pero lo que nos interesa es su faceta como escritor. Hablamos de Mario González Sánchez. Mario, buenos días. Buenos días, Javier. Mario, mañana jueves 15 de diciembre a las 8:30 tenemos una cita contigo en el Liceo, contigo y con tu nueva novela, Al otro lado de la tempestad. Estamos hablando de una novela ambientada en la zona de a Costa da Morte. La verdad es que ya solo con ese lugar escogido para ambientar la novela, ya podemos hablar de una novela que nos va a enganchar, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que yo creo que Costa da Morte, incluso dentro de los gallegos, es una zona, un espacio que todavía no es conocido al 100%. La mayoría de la gente conoce lo que es Muxía, Vixe da Barca y las puestas de sol en Fisterra, pero hay un arco que es el que se llama el arco mágico, que va desde Malpica a Fisterra, lleno de espacios naturales, de leyendas y de historias que son una auténtica gozada para descubrir. Y eso es lo que me ha llevado a mí a hacer un viaje por toda la costa. He seleccionado varias casas de turismo rural y he empezado en ese arco mágico desde Malpica a Fisterra, he terminado allí en Fisterra. Me he empapado con la gente, en las tascas, en los mesones, para escribir una historia que a mí me tenía ganas de escribirla porque me parece que es una tierra maravillosa. Desde luego que sí, como decíamos, es que ya enmarcando ahí, ambientando ahí una novela, pues yo creo que uno ya como que ya va avanzando el éxito de la misma. Pero claro, estamos hablando de una novela en la que no solo es el paisaje, evidentemente, aunque cuenta mucho, pero es una novela que se habla de amistad, que se habla, de conocerse uno a sí mismo. Hablamos también, o mezclamos nuevamente, es que estar en ese lugar un poco te invita a eso, ¿no? A conocerte y sobre todo a apoyarte en la amistad. Bien, la historia se basa está ambientada después de lo que sucedió con el Prestige. Un joven madrileño que decide viajar a Galicia para conocer un año después lo que ha sucedido, cómo está toda la costa gallega después de ese gran desastre que ha sido el derrame del Prestige, y a partir de ahí llega solo a Galicia por unas circunstancias personales. Tenía pensado viajar con otra persona, pero al final pues su relación se rompió, decidió venir a Galicia y allí empezó a conocer todo lo que es Galicia, pero además sus gentes, entabla relaciones con gente de mundos totalmente diferentes, de culturas totalmente diferentes, y ahí llega el verdadero crecimiento personal, ¿no? Del respeto a las personas, a las ideas, a las creencias personales, a las vivencias personales, a las emociones. Es un viaje al interior, es un viaje de crecimiento personal también. O sea que en esta novela se combina lo fantástico, lo esotérico, con las relaciones personales, los sentimientos. Yo creo que he logrado llegar un poquito a todos esos puntos que forman parte de lo que es la propia existencia del ser humano. En tus novelas, por lo que vemos, porque claro, esta no es la primera, evidentemente, pero por lo que vemos, parten de un hecho o de un episodio histórico, en este caso el Prestige, en la anterior, por ejemplo, el Laberinto del Recuerdo. Estamos hablando de una generación que viene marcada por ese conflicto bélico, esa terrible guerra civil. El tener siempre un hecho de referencia ayuda a construir novela y personajes. Sí, porque normalmente uno siempre escribe de aquellas cosas que quedan empatadas, ¿no? Por ejemplo, en el Laberinto del Recuerdo, yo nunca había entendido por qué una sociedad llegó a una situación tan compleja y tan triste como una guerra civil, ¿no? Había leído el libro de Gironella, Los cipreses creen en Dios, de la primera parte de la trilogía, y ahí pude comprender por qué se llegó a una situación tan triste, y luego lo he vivido aquí, porque todos los pueblos, todas las ciudades tienen su pequeña historia sobre la guerra civil, ¿no? Y en este caso también yo escribo sobre Costa da Morte porque me ha impactado esos viajes, porque la mayoría de la gente conoce a la Costa da Morte por la Ruta dos Faros, pero la Costa da Morte es un lugar para sentarse, es un lugar para llegar a un paisaje que todavía, a pesar de la especulación del hombre, sigue virgen, son paisajes que siguen vírgenes. Y es sentarse, empaparse, es ver donde el universo se centra en ese punto. Es fantástico, la Costa da Morte hay que disfrutarla. Y cada uno escribe sobre aquellas cosas que le llaman la atención y que le apasionan, ¿no?
Desde luego, y a ti se te nota, sin lugar a dudas, que vives con pasión esta nuestra tierra, Galicia, y bueno, en este caso la Costa da Morte, pero bueno, yo creo que cualquier rincón de nuestra Galicia daría para que un escritor como tú sacara una novela, ¿verdad? Sí, porque hay, lo que yo te digo, tenemos la Santa Compaña, tenemos el Hombre Lobo, el Roma Santa, o sea, yo por eso digo que Galicia es una de las tierras donde más tradiciones hay y donde las supersticiones, la Galicia del interior, pero incluso la Galicia de la costa, o sea, es una tierra que si la descubres tienes ahí un filón tremendo, ¿no? Y luego pues la imaginación también juega mucho, ¿no? en este tipo de historias. Y el saber contarlo, como es tu caso. Vamos a hablar un poco, ya no de tu obra, sino de ti, porque como decíamos, bueno, pues podemos hablar de unos coqueteos con la política, por qué no decirlo, pero realmente tú eres profesor, y además profesor de algo que decíamos, o decimos, de ciencias, profesor de equipos electrónicos. Claro, últimamente nos está sorprendiendo mucho el mundo de la literatura porque sois muchos, precisamente, los que venís desde las ciencias que acabáis recalando en las letras. Mira, cuando yo fui, en el año 2003, yo fui finalista del Premio Planeta y al final quedé de cuarto. Y decía, yo siempre he impartido cursos de formación en el Centro de Formación de Profesores aquí en Valencia. En aquel momento el director era un profesor de lengua, de literatura, y me decía, es que vosotros, los que sois de ciencias, sois muy osados, porque tiráis para adelante sin mirar las consecuencias. Yo, por ejemplo, escribo y al día siguiente me doy cuenta de lo que he hecho no vale para nada. Y estoy empezando siempre. Y vosotros, como no os preocupáis de ese tema, tiráis, y eso es muy bueno, me decía él, ¿no? En aquel momento. Y yo creo que sí, los que venimos de la parte de la ciencia, pues nos preocupamos mucho menos, aunque claro, hay una parte de formación, yo he hecho muchos talleres literarios, yo tengo unas herramientas, hoy en día cualquier persona disfruta de una serie de herramientas informáticas que le ayudan a escribir, ¿no? A controlar todo lo que está haciendo. Entonces, hoy tenemos muchos más recursos para poder escribir. Lo has mencionado tú y precisamente quería también comentártelo yo, cómo fue esa experiencia, porque no todo el mundo puede ser finalista del Planeta. Bueno, pues en aquel momento yo estaba dando clases, yo tenía una empresa y la verdad es que tenía poco tiempo. A mí me gustaba hacer mucho deporte, pero claro, tenía muy poco tiempo. Entonces, pues la verdad es que uno está un poco más estresado y por las noches pues me refugiaba en un ático que tenía en casa y empecé a escribir. Y bueno, me costó muchísimo empezar a escribir porque al principio no era, lo que veía en el papel no era así el reflejo de lo que yo quería contar y tenía unos conflictos internos tremendos hasta que conseguí romper esa barrera y al final pues ya era capaz de que lo que luego leía en esos folios era lo que yo quería contar. A partir de ahí, cuando terminé la novela, que era una novela sobre una historia en el Camino de Santiago, que la publicaré todavía, pero la estoy dejando porque estoy cambiando muchas cosas, lógicamente. Uh-huh. Y cuando terminé la obra, pues estaba en la empresa e hice un paquete para enviar los originales a Planeta. Y mucha gente me preguntaba ahí en la empresa, ¿para qué es eso? Pensaban que era un trabajo de empresa que yo estaba haciendo. Y yo dije, no, eso es para una empresa, es un trabajo, ya lo veréis, etcétera. Y bueno, pues al final, ya el Premio Planeta, yo me fui de vacaciones aquel verano, y cuando llegué, pues en octubre tuve una llamada de Edición Planeta y me dijeron que estaba invitado, que estaba entre los 10 finalistas. Bueno, luego salió en la prensa, en aquel momento tuvo mucha repercusión. Pero claro, a veces las oportunidades no llegan cuando uno está preparado para ellas. Y yo no pude seguir escribiendo porque, repito, tenía una hija, tenía una empresa, estaba dando clases y la literatura no da para vivir en aquel momento. Entonces, yo en una época de mi vida donde tienes que vivir de realidades, no de sueños. Y entonces tuve que aparcarlo. Y ahora que ya estoy pues más centrado en esto, pues he retomado otra vez mi carrera como escritor. Y me imagino que pensando ya, como tú decías, en mostrarnos esa huella del camino, ¿no? Pues sí, pero todavía tengo otra antes que mostrar todavía, porque en la pandemia pues me ha permitido ir recopilando todos los materiales que tenía y tengo ya terminado otra novela que publicaré más adelante, que es sobre el legado de los templarios aquí en la ciudad de Compostela. La ciudad de Compostela está llena de señales, de pequeñas pistas que están escondidas en sus edificios centenarios y milenarios y que esconden un gran secreto. Bueno, pues será mi próxima novela.
ahora estamos al otro lado de la tempestad. Estamos, sí, por supuesto que es la que vamos a poder disfrutar mañana con esa presentación, como decíamos, recordemos, en el Liceo a partir de las 8:30 de la tarde. Ya para finalizar, porque claro, podríamos estar hablando contigo durante un buen rato, pero ya sabes lo que es la radio, que siempre los minutos nos están empujando. Claro, lo he mencionado un par de veces, y tengo que recurrir nuevamente a esa faceta tuya como político, pero sobre todo mezclada con tu pasión, como es la literatura. ¿Tú crees que en la actualidad la política daría para una buena novela? Pues sí, daría para una buena novela, de ficción, de misterio, de novela negra, daría para todo esto. Tiene todos los ingredientes para poder escribirla, pero creo que no va a poder ser. Hay mucho proyecto y sobre todo es que sería una novela que a lo mejor no se podía decir todo lo que uno piensa o lo que uno quiere. Mario González, como decíamos, gracias por atender la llamada de Radio Voz y nada, que mañana tenemos una cita contigo a las 8:30 en el Liceo, contigo y tu nueva novela, Al otro lado de la tempestad. Mario, muchas gracias. Un saludo, muchas gracias.